mostraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan todos buen día. Estamos a fecha 27 de abril. Estamos nuevamente, con su permiso, entrando a la intimidad de su hogar. Estamos entrando a la intimidad de su casa. Y yo le agradezco el que usted abra su casa para que la palabra pueda llegar al depósito eterno que es usted, para que la palabra remodele entre nosotros nuestra vida, no solo nuestra vida diaria, sino también nuestra vida espiritual. Recuerde que la palabra es una semilla, usted es una semilla del reino, usted está diseñado, usted está calificado por Dios, usted es un principio germinativo de Dios. Son palabras metafóricas, por supuesto, pero que son una realidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué no oramos al Señor y luego vamos a compartir la palabra? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Padre, el privilegio que nos das de poder entrar a la intimidad de la casa de cada uno de los hermanos. Gracias, Dios eterno, porque yo estoy consciente que cada uno de los que estamos, Señor, dentro del grupo, el cristianismo, dentro del grupo de la iglesia, Señor, hemos sido sacados del mundo, Padre, y estamos calificando ahora, Padre, estamos calificando para una nueva vida en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que tu palabra restaure en nosotros, Señor, la imagen poderosa de Cristo Jesús, que tendremos, Padre, el día de nuestro llamado a tu presencia, el día que seamos transformados. Te lo rogamos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Bendice cada hogar, Padre, bendice cada casa, bendice cada persona individualmente, para que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control y el dominio de lo que le pertenece, porque todos hemos sido comprados al precio de Cristo Jesús, de su sangre en la cruz del Calvario, y estamos justificados delante de Dios por su resurrección. Por lo tanto, Señor, podemos escuchar tu palabra y a través de ella reproducir la imagen de Cristo. Amén y amén. Yo quisiera, hermanos, que pensáramos en algo importante. Esta es una iglesia de carácter virtual, de carácter, digamos así, cibernética. Entonces, cuando nos reunimos aquí, debe de convertirse esto más en una conversación entre usted y yo, aunque usted no me puede hablar y solo yo hablo. Pero, ¿por qué conversación? Porque yo le rogaría a usted que apuntara los textos, que pensara detenidamente en lo que estamos haciendo, para que esto provoque en nosotros un enorme peso de gloria. El peso de la gloria de Dios viene luego de que usted medita, analice, de que usted escudriña. Fíjense, hermanos, que la palabra tiene una implicación de orden emocional. O sea, la palabra tiene una implicación de orden emocional, de orden emotivo. O sea, cuando escuchamos textos que nos impresionan, textos que nos mueven interiormente, es una emotividad preciosa, agradable, de mucho carácter sentimental. Pero cuando nosotros nos sentamos después de la charla, después de la conversación, después de lo que hemos oído, y analizamos lo que oímos, es cuando viene la palabra rema. Lo que oímos es logos. No quiere decir porque Dios hace como Él quiere. No puede decir que una palabra que le llegue a usted por sus oídos no puede hacer rema. O sea, no puede, quiere decir, lo invita a vivir. Lo invita a vivir. La palabra nos invita a vivir inmediatamente como a Dios le agrada. Por ejemplo, no os hagáis al mundo, antes bien, renovaos en el espíritu vuestra mente, porque así vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Esta es una cosa gloriosa.
Pero de ahí a que lo hagamos vida, hay un espacio que recorrer. Este espacio se recorre a través de la meditación concienzuda de la Escritura, a través del análisis de la palabra. No se trata solo de oír, no se trata solo de oír y luego a los quehaceres de la casa. O está bien, váyase a los quehaceres de la casa o a los quehaceres de la oficina, porque ahora son las oficinas en casa. Pero déle un espacio a Dios para meditar lo que escucha. No lo oiga nada más. Medítelo, analícelo. Por eso yo lo invito a que consigan su lápiz por ahí, su cuadernito o su hoja, y después trate de entender espiritualmente lo que la palabra dijo. Así es que yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros estamos ahora en un encierro de orden escatológico. Cuando vimos la vida de Jonás la semana pasada, que concluyó el domingo con los capítulos 3 y 4, todo el libro de Jonás toda la escritura tiene una orientación para el tiempo final. La palabra, usted conoce que la palabra escatología es una rama de la teología, y esto lo que pretende es informarnos a nosotros las últimas cosas. Por supuesto que a grandes rasgos, ¿verdad? Y solo hay un libro que determina las grandes cosas, o dos diría yo, Daniel y Apocalipsis, o sea, el libro de Revelación. Pero toda la escritura lo que pretende es prepararlo a uno para el encuentro con Dios, para el encuentro con Cristo. Y solo el Espíritu Santo nos puede llevar realmente a este encuentro, a este virtual encuentro que está pronto a darse. El libro más escatológico, o sea, el libro que más insiste sobre aspectos finales es Apocalipsis, el libro de Revelación, pero también Daniel. Entonces, yo creo que estamos en tiempos escatológicos y hay 7 iglesias que son el motivo, la razón, bueno, el motivo y la razón por la cual aparece Apocalipsis es para avisarle a los siervos que le sirven las cosas que han de suceder pronto. O sea, todo el final del programa del reino de los cielos sobre la tierra está en Apocalipsis. Dios lo da a conocer a su siervo Juan, ¿ah? Para que su siervo Juan entienda y le pase la instrucción a los que están dentro de la categoría de servidores del acontecimiento final, y pone una autoridad jerárquica porque le habla al ángel. El ángel luego le habla a Juan, Juan le habla al siervo. O sea, la clave es esta, que tenemos que estar nosotros conscientes que todos nosotros somos servidores de Dios. Todos los que hemos sido llamados a su reino tenemos el propósito de servirle, y todos los que estamos a su servicio tenemos, no que tengamos, ¿verdad?, pero que Dios pretende darnos a conocer las cosas que al final vendrán. Se recuerda que ya hace unas semanas vimos algunos aspectos importantes de que Dios no ocultaría las cosas que vendrían, sino que las daría a conocer a sus siervos. Y vimos en el libro de Amós, que es un profeta menor, Amós capítulo 3, verso 7, que Dios daría a conocer las cosas que habrían de venir pronto. O sea, Dios no oculta absolutamente nada a los que son de Él. Dios es Padre, y un padre no le oculta a un hijo las cosas que habrán de venir. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Yahweh Elohim sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, o sea, a los ministros, a los servidores. Hablamos de que la palabra revelar quería decir mostrar abiertamente, quería decir exponer, quería decir desnudar. O sea, entonces Dios no hará nada si previamente no se lo anuncia a sus servidores. Ese es el verso de Apocalipsis 1:1. Pero veamos también, porque vimos también, se recuerda, el capítulo 18, verso 17 de Génesis. Estamos regresando a algunas enseñanzas anteriores. Por eso yo le decía que es importante que nosotros, después, cuando estamos escuchando, anotemos los textos. ¿Por qué? Porque la palabra se retroalimenta. Yo le dije a usted que los 4 capítulos de Jonás
hablan de un tiempo final y ¿por qué hay un tiempo final? Porque nos está diciendo que la desobediencia o las posturas de rebelión nos alejan muchas veces de Dios. Pero si el arrepentimiento nos alcanza, capítulo 2 de Jonás, entonces Dios abre para los siervos, para las personas que están anhelando su venida, abre el entendimiento para que no quede nada oculto de lo que vendrá. Génesis 18 y 17 dice, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendito en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Yahweh. Bueno, entonces tenemos el 18, 17, tenemos el 18, 17 Génesis, 18, 17 de Génesis, verso 18. Génesis 18, versos 17 y 18, Amós 3, 7. Ya vimos los 4 capítulos de Jonás. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Qué versión vamos a usar, David? LBLA, muy bien. Vale. Mire, recuerde lo que dijimos. Recuerde lo que dijimos inicialmente. Recuerde lo que dijimos. Dios no va a ocultar a sus siervos los acontecimientos que vendrán. No los va a ocultar. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Y no hay padre que no quiera anticipar a sus hijos por medio de consejos cómo tienen que estar preparados para su futuro. Vimos, vuelvo a repetir, Génesis capítulo 18, versos 17 y 18, y vimos también Amós 3:7. Dios no va a ocultar a las personas cristianas que le sirven, porque estos invitarán a sus familias, a sus generaciones venideras, a servir a Dios o a permanecer dentro de los caminos de Dios. Yo le dije inicialmente que palabra importante, impactante que dice, no os hagáis al sistema, antes bien renovaos en el espíritu de vuestra mente para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos queremos saber la voluntad de Dios. Entonces sirvámosle, participemos en sus cosas, seamos fieles a Él, no nos alejemos de Él, tengamos una vida de meditación de la palabra. Esa es la razón por la cual nosotros salimos al aire, para que usted anote los textos, medite la palabra, para que la palabra lo vaya haciendo, lo vaya sustentando, porque este encierro es de carácter escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque está hablando de los tiempos finales. Ahora bien, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Oiga, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Cada iglesia, cada congregación, cada misión, cada lugar donde se congregan para invocar el nombre de Jesucristo, ahí se encuentra el Señor dando a conocer su obra. O sea, Dios está todo tiempo pendiente donde se invoca su nombre. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios instruye, ahí es donde Dios capacita, ahí es donde Dios da la instrucción por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, hay una autoridad divina sobre cada congregación. Yo quisiera que le pusiéramos fundamento a este texto y veamos el capítulo 18 de Mateo. Vamos todos a Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18. Vamos a ver el verso 20. Yo sé que usted ya lo tiene en su mente. Todas las versiones dicen, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, vamos a ver una versión que tendríamos que explicarla, pero solo mire lo que dice. Mateo 18:20 en la versión Código Real, ECR.
Mateo 18:20, la versión código real. La podemos poner, David, en la pantalla. ¿Ya? Dice, porque donde están dos o tres jueces legislando bajo mi autoridad, ahí estoy yo en medio de ellos. Mire qué interesante, porque entonces ahora cambia completamente el concepto. El concepto cambia el concepto, porque antes decía, donde dos o tres están reunidos en nombre, ahí estoy yo. Pero aquí está hablando de dos jueces, donde dos o tres jueces, o sea, gente con algún conocimiento, gente con alguna autoridad delegada, gente con alguna revelación dada. Apocalipsis 1:1 está hablando de siervos que tienen el conocimiento de Dios. No está hablando de gente que invoca el nombre de Dios sin conocerlo por alguna necesidad y ahí está Él. Aquí se filtra más el asunto. Dice, legislar es establecer leyes, es gobernar. Quiere decir que son formas de dilucidar aspectos escriturales para establecer una conducta. Yo traigo mis costumbres humanas, pero cuando yo tengo conocimiento escritural y con otra persona que tiene conocimiento escritural y con una tercera persona que tiene conocimiento escritural, nos ponemos a hablar de Dios, usamos textos bíblicos, no usamos nuestra muy particular forma de ver las cosas. Entonces, dice, porque donde están dos o tres jueces legislando, ¿ah? Donde están dos o tres veces legislando, bajo mi autoridad, ahí estoy yo. La palabra juez es una palabra interesante, porque la palabra juez es alguien responsable de la aplicación de la ley. ¿Ah? Nosotros somos responsables de la aplicación de la palabra. Recuerde que la palabra es una ley para cambiar nuestras costumbres. Por eso le decía, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios y estamos con hermanos tratando de darle sentido espiritual, movidos por el Espíritu Santo, a la interpretación de la palabra, en ese momento es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Entonces estamos bajo autoridad. Estamos bajo la autoridad, por supuesto, de Jesucristo, y el que nos revela la palabra se llama Espíritu Santo. Entonces, un juez es alguien que tiene conocimiento de la ley para ponerla por obra. Hermanos, espero haberme explicado. Entonces va a decir usted, entonces quiere decir que si yo no tengo conocimiento de la palabra, Dios no está conmigo. Mire, pues hermano, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Pero aquí está diciendo, yo estoy ahí porque estoy delegando autoridad para que mi palabra sea revelada, sea entendida, sea conocida, se pase a formar parte de mi vida espiritual. Me ha gustado algo ahora porque ya no se oía esto. Yo no oía esto solo cuando los simpatizantes del partido político se expresaban, pero he oído de muchas personas ahora y esto me ha gustado. A ver qué dice el presidente. O sea, lo que diga el presidente es lo que vamos a hacer. Estamos reconociendo una autoridad. Y si nosotros reconocemos la autoridad del presidente y nos plegamos a su autoridad, estamos bajo autoridad y ejercemos esa autoridad. ¿Ah? Entonces, cuando Dios dice, donde están dos o tres bajo mi autoridad, hablando de mi palabra, para aplicarla a su vida, ahí estoy yo. Pero también dice en Mateo 28:28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Pero en este caso que estamos ahorita abordando, es porque las personas que se ponen a analizar, a meditar, a escudriñar la palabra, tienen la autoridad delegada de Dios para poner por obra la palabra. Entonces, cuando usted pone por obra lo que el señor presidente dice que hagamos, está usted siendo una autoridad. ¿Ah? Entonces, aunque no esté el presidente ahí, usted está replicando la autoridad del presidente. Y esto es agradable al presidente seguramente, de saber que la gente está plegada a la autoridad para beneficio común. Mire cómo y creo que entendamos la relación. El presidente establece algo, nosotros nos plegamos, nosotros cumplimos lo que él establece. Entonces, la autoridad de él
está en nosotros al ejercer autoridad sobre las circunstancias. Espero haberme explicado. Cuando se reúnen los cristianos a meditar sobre la palabra, a escudriñar la Escritura, están bajo la autoridad de Jesucristo, están bajo la autoridad del Espíritu Santo, con la benevolencia del Padre, y ahí está Él. Por eso, Apocalipsis 1.1 es interesante, hermano. Mire, una vez pasamos como 2 meses o 3 meses en Apocalipsis 1.1. No avanzábamos de Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque yo le dije a usted que estamos en un encierro escatológico. El tiempo se ha disparado, el tiempo se ha acelerado. En febrero, enero, que anunciamos que vendrían tiempos antes de junio que impactarían a la humanidad, nadie, inclusive ni yo que lo dije, pude asegurarlo. Yo sentía dentro de mí que Dios me hizo sentir que de aquí a junio íbamos a ver cosas importantes, cosas relevantes. Y mire, lo que estamos viviendo es algo importante y relevante. Y lo que estamos haciendo es una preparación dentro de las familias. Por eso vuelvo a insistir, el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Que los rebeldes de nuestra casa se incorporen a la conducta justa de sus padres, que son los que tienen que dar el ejemplo, porque es necesario que nos preparemos para que seamos un pueblo bien dispuesto para Dios. Ahora, miren, hermanos, ¿por qué a Juan? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué Dios le da la revelación de Jesucristo a sus siervos, la envía por un ángel y se la da a Juan? Mire el verso 2, Juan tenía características que agradaban al Padre. Por eso mencioné, no se haga el sistema, renuévese en el espíritu de la mente para saber cuál es la conducta que a Dios le agrada, cuál es la buena voluntad que a Dios le agrada. Nosotros fuimos sacados de un sistema, nosotros fuimos sacados del mundo, esa es la palabra eclesia quiere decir sacados de. Nosotros nos falta ser sacados todavía del mundo cuando seamos transformados. Regresemos. Mire por qué a Juan, ¿por qué a Juan? ¿Por qué la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto? Se la dio a su ángel para que se la diera a su siervo Juan. Vuelvo a repetir, cada congregación donde se invoca el nombre de Jesucristo y donde se habla de su palabra y se trata de instruir, es porque Dios lo que está haciendo es dando un equipamiento a todos los miembros de sus iglesias, dando un equipamiento para que cumplamos con una función. Somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús. Toda la Escritura lo que pretende es que nosotros nos incorporemos a hacer la obra para la cual fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Para eso es que somos cristianos, no para ocupar un espacio dentro de las congregaciones, sino para cumplir una función que Dios de antemano dispuso que usted y yo la hiciéramos. Todos tenemos una función. Recuerde, 2 Corintios capítulo 3, verso 5. Todos somos ministros de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, porque la letra restringe, inclusive mata, pero el Espíritu Santo da vida. Cuando uno tiene la vida espiritual del Espíritu Santo, hermano, uno empieza, en lugar de estarse angustiando, afligiendo, uno empieza a sentir que los acontecimientos se han disparado y se han acelerado porque la venida de Cristo está pronta. Yo le decía a usted el día viernes, y ya no se lo expliqué, estamos viviendo Mateo 24:14. ¿Por qué? Porque el Evangelio se está predicando por todo el mundo. Hay más de 5 millones, escuche, yo lo acabo de ver, hay más de 5 millones de predicaciones diarias por medios cibernéticos, por medios virtuales. Solo la congregación, solo la misión Ebenecer ha lanzado más de 170 mensajes anunciando que Jesucristo es Dios, que hay una puerta abierta para todo el que se quiera arrepentir, anunciando que la venida de Cristo es un hecho inminente, que tenemos que prepararnos. Eso es solo, digamos, en nuestro microcosmos, Ministerios Ebenecer. Imagínese, usted póngase a ver
todos los pastores están saliendo, la mayoría, cibernéticamente para sus ovejas. Esta preocupación tiene que venir de Dios, porque es bien fácil, hermano, bueno, fácil relativamente, pues, ¿verdad? Entiéndame, pararse en un púlpito con unas 50, 60 personas y dar el mensaje de salvación, pero darlo así como lo estamos haciendo, solo tiene que ser Dios el que mueva nuestros corazones. Francamente sí, solo Dios puede mover el corazón del ministro para anunciar la escritura, porque la revelación del ángel a Juan fue porque el verso 2 de Apocalipsis 1:2, mire cómo dice, porque Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y ha dado testimonio de Jesucristo y de todo lo que ha visto. Ahora, recuérdense que Juan escribe el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, inspirado por el Espíritu Santo, las 3 cartas, la primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan, y su evangelio. O sea, Juan dio testimonio de Jesucristo. Juan replicó por escrito lo que Dios le dijo en revelación en la isla de Patmos, y lo que es más, narró toda la historia de Jesucristo. Y mire, hermano, la narración de Juan, estoy abordando esto porque dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Miremos primera de Juan, ahí estamos cerquita, primera de Juan, solo regreses en unas hojitas, si tiene usted su computador o su iPad o su iPhone, es más fácil. Mire cómo empieza Juan, la primera carta de Juan. Él ha dado testimonio de la palabra de Dios, él ha dado testimonio de Jesucristo. ¿Cómo? Mire usted aquí, dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le parece? Ahora, miremos cómo empieza el Evangelio de Juan. O sea, hay razones de mucho peso. Mire, que conste, escúcheme, yo no le estoy pidiendo a usted, ni la Biblia le está pidiendo, ni la Escritura le está pidiendo, ni el Espíritu Santo le está pidiendo que sea como Juan. Pero mire esta compenetración, mire esta identificación que este hombre tuvo con el mensaje de salvación. No empezó así, eso no empezó así. Esto fue una dedicación de este ministro que fue escogido. Ahora bien, usted en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros para que vayáis y por medio de la palabra, eso lo estoy agregando yo, perdone, demos fruto. Solo por medio de la palabra vamos a dar fruto, solo encarnando en nosotros la palabra vamos a dar fruto. Usted tiene esa garantía, recuerde que el verbo se hizo carne y tabernaculizó en nosotros. Y el Espíritu Santo le dio vida en nosotros, porque así le agradó al Padre. Mire lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Bueno, mire, hermano, mire quién era Juan. Ahora, ustedes los que están escuchando y los que van a escuchar después el mensaje, ustedes fueron elegidos, yo fui elegido, yo fui escogido por Dios. Yo fui incorporado a un grupo que se llama el cuerpo de Cristo. La función que yo tengo que desempeñar como cuerpo de Cristo está preestablecida,
porque cuando fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hubo un predestinamiento, Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5, hubo un predestinamiento, y ese predestinamiento nos prepara, o sea, Dios nos llamó y nos está preparando para que cumplamos una función. Recuérdense de 2 Timoteo 3, verso 16 y verso 17. Dice que a fin de que el hombre de Dios, 2 Timoteo 3, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, para que conozcamos la verdad, para que a través del conocimiento de la verdad reconozcamos los errores que cometemos. A través del reconocimiento de los errores, enderecemos nuestro caminar, para que caminemos en una vida justa, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y si vamos a Efesios capítulo 3, verso 12, dice que Dios hizo ministros en forma de hombres, Dios dio dones en forma de hombres para capacitar, para edificar, para hacer que califiquen aquellos que escuchan el mensaje de salvación, para que ya no sean fluctuantes, para que estén pendientes que las artimañas del error son sutiles. ¿Ah? Todos anhelamos y deseamos saber qué es lo que viene a continuación, qué acontecimientos son los que van a venir al mundo. Por ejemplo, eso del precio del petróleo, es el caballo negro que sigue en acción, o sea, los 4 jinetes del Apocalipsis que según estudios y revelaciones que tuvo el apóstol Sergio Enríquez empezaron en el año 1910, cuando se empezaron a establecer las naciones árabes. Bueno, esta es una historia que ahorita no vamos a mencionar porque me voy por otro lado, pero los 4 caballos, los 4 jinetes están cabalgando. El jinete amarillo es el que actualmente está caminando, está prevaleciendo, pero tanto el jinete del encarecimiento de la vida, del alto costo de la vida, sigue siendo una realidad. No está ajeno a lo que está pasando actualmente. Usted sabe que el primer sello, que es el caballo blanco que salió venciendo para vencer, está actuando. El segundo sello, que es el caballo bermejo, que quita la paz de la tierra, que se maten unos a otros con espada, está cabalgando. El tercer sello, que es el caballo negro, que es lo que yo le decía a usted, es 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el vino ni el aceite. Está hablando de todos los que tienen el gozo de la unción del Espíritu Santo. Y el cuarto sello, que es el caballo amarillento, que es el que está prevaleciendo ahora, o el caballo verde amarillento, el nombre de él es muerte. El Hades le seguía y le fue dada potestad para eliminar la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, estos 4 jinetes están cabalgando sobre la tierra. Entonces Dios no quiere tenernos ocultos a nosotros los acontecimientos que vendrán, pero tenemos que tener una forma de conducirnos. Ya le mencioné a usted la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos plural, las cosas que deben de suceder pronto. Y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan dio testimonio de la palabra de Dios, dio testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Y mire pues, el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Quiero anunciarle, hermano, que la idea de lo que estamos abordando, que Dios puso en mi corazón, es que vamos a hacer una evaluación de las 7 iglesias. Pero antes, para que usted entienda, para que usted absorba, para que usted se ponga en sintonía, para que usted se empodere de la información escritural, le estoy dando el prerequisito espiritual que Dios pide con todo amor, con toda ternura, como una lluvia temprana, para que nosotros podamos, cuando venga la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo revelándonos la palabra, estar en el sentir de Dios. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, es más, todos tenemos vida
de pecado. Todos estamos siendo invitados continuamente a involucrarnos en situaciones no agradables. Recuerde que yo le dije a usted que en una familia de 5 miembros, según las estadísticas, en una familia de 5 miembros, cada uno vive 24 horas. Si lo sumamos, en la familia de 5 miembros hay 120 horas. Y dicen que le están dedicando las familias aproximadamente 100 horas en los medios de comunicación social, televisión, internet, WhatsApp, Instagram y un montón de cosas más que la edad no me ha permitido conocer, porque son cosas que los jóvenes conocen y que uno ignora. Cuando uno habla con una persona joven tiene más información de la que uno cree al respecto de los medios de comunicación social. Entonces quiere decir que están usando de las 120 horas los 5 miembros, 100 horas. Entonces quiere decir que quedan 20 horas para buscar a Dios. Pero como hay que dormir, como hay que comer, como hay que compartir con la familia, entonces ¿cuánto tiempo realmente le estamos dedicando a Dios? Entonces no podemos pretender recibir revelación de las cosas que han de suceder pronto si nosotros estamos más involucrados en las cosas que perecen que las cosas que a vida eterna permanecen. El verso es este. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Ah? Reprenderlas no quiere decir, fuera, diablo, te vas, no. Quiere decir que yo me doy cuenta que esta conducta me está robando más tiempo del tiempo que le tengo que dar a Dios, porque me interesa entender de las cosas de Dios. Miren, hermanos, le vuelvo a repetir, en esta época, en tiempo de adversidad y en tiempo de dificultad, no hay ateísmo. Lo que hay es una rebelión horrible, lo que hay es una acusación, lo que hay es un reclamo a Dios que por qué permite estas cosas. Bueno, dejémoslo ahí. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Toda la escritura es una profecía, está anunciando tiempos futuros. Bienaventurado, dice el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que ya están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, estos tres primeros versos hablan y definen para quién es la palabra de la profecía del libro de Apocalipsis. Pero cuando vemos el verso 4, como que entonces ya da los grupos a los cuales les va a hablar Apocalipsis. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ya está hablando entonces de 7 grupos, Mire lo que dice. Juan a las 7 iglesias. No dice Juan a la cristiandad en general, pero cuando habla Juan a las 7 iglesias, y vamos a ver más adelante, va a mencionar 7 grupos que Dios en su misericordia quiere despertar para que logren alcanzar los beneficios. Mire pues, hermanos, inclusive en el capítulo 3, verso 11 de Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia, que muchos predicadores que han entrado en el área de la escatología han dicho que es la iglesia que va a ser arrebatada. Aún ahí en el 3:11 de Apocalipsis dice que nadie tome tu corona, retén lo que tienes. Estoy diciendo con esto que nadie puede pretender ser arrebatado o ser transformado el día de la venida de Cristo si no da una talla. Si aún a Filadelfia, que tiene una gran representación de la iglesia perfecta y tiene muchas características de una iglesia elegida y escogida en un rango agradable para Dios, aún ahí se le dice en el 3:11 que nadie tome tu corona. Date cuenta que nadie se aproveche de las circunstancias y te quite el beneficio que vendrá. Quiere decir que estas 7 iglesias que vamos a mencionar a continuación tienen toda la conducta de los
personas que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Recuerden, Jesucristo de ayer, de hoy y de siempre, Hebreos 13:8. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un grupo sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. He aquí, Él viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y hasta los que lo traspasaron, y todos los del linaje de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, soy el Aleph Tab. Aleph Tab. Aleph es la primera letra del alefato hebreo y Tab es la última letra. Aleph está significando y manifestando, aquí dice alfa y omega porque la traducción es griega, pero la traducción hebrea original, si quiere la vemos solo para su... Vamos al capítulo 1, entonces verso 8, y vamos a usar la código real. Aunque también la versión de A dice, nos faltan 5 minutos, pero ya ahorita terminamos. Dice, yo soy el Aleph y la Tab, dice Yahweh Elohim de los ejércitos. El que es, que fue y el que está viniendo, Halayon. El Lion es el Altísimo. Bueno, miren, regresemos. Después de esa narración de los 8 primeros versos, tenemos que entender que Cristo viene de regreso. Cristo regresa a la tierra. Viene a arrancar, a levantar, a transformar a los que han dado la talla. Y en ese proceso todos estamos. Y estos tiempos finales se acelera, se dispara el ir venciendo nosotros dentro de nuestra conducta diaria, conductas a todas luces no agradables para Dios. Se recuerda Malaquías, el último verso, un pueblo bien dispuesto para Dios. Se recuerda Lucas 1:17, un pueblo bien dispuesto para Dios. Ahora, estar bien dispuesto para Dios no es sentimental ni emotivo, ni es cuestión de pánico ni de temor. El Espíritu Santo es el que va a modular, a moldear y hacer en nuestra alma, si permitimos, por medio de la palabra, a aquellos que podemos reproducir la imagen de Cristo. En el verso 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, ahí Juan dice, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice. No estaba en mis emociones, ni en mis quejas, ni consciente de mi adversidad. Acuérdense que estaba en Patmos y estaba preso. Mire pues, hermano, el testimonio de la palabra no es una conducta preconcebida. Dar testimonio no es una forma que yo voy a hacer esto y voy a decir lo otro, porque, digamos, cuando hay alguien que yo considero autoridad espiritual, sí, hermano, yo bajo se le queda viendo toda la familia, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasa, güey? Porque vamos a traer una foto del ministro aquí a la casa, porque cómo cambia la actitud. O cuando van a saludar, ¿verdad? Tan amables. Ahí está el pastor parado en la puerta y vienen las familias tan amables, yo ya tuve la experiencia, siempre la cuento, ¿eh? Saludó al pastor, mijo, saludó al pastor, y se me acaba viendo el niño y decía, pues, y al fin, ¿cómo lo va a saludar si eso es lo que acaban de estar diciendo de él? ¿verdad? Eso es normal, es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos esa conducta siempre de hacer comentarios delante de los niños, o sabiendo que somos cristianos, a dar palabras indebidas delante de la familia. Cuando vamos a la iglesia con los hijos están, ¿qué pasa? Pues una cosa allá, otra por allá y otra aquí. ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué menciono esto? Porque eso es normal.
No juzgue mal usted a las personas que no actúan como debieran. Es normal, es natural cuando el hombre no ha entendido la responsabilidad que tiene delante de Dios. Estaba yo en el Espíritu. Tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que estar en el Espíritu porque dice, oí una gran voz como de trompeta. La trompeta final solo se va a oír, Davis, si estamos en el Espíritu Santo. Si estamos, inclusive muchos van a estar en Cristo, pero sin Espíritu Santo. Muchos salvos no van a oír la trompeta. La trompeta la va a escuchar el que está en el Espíritu, capítulo 1 del Apocalipsis, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, lo dejamos ahí. Y si Dios permite que Dios lo permita, el día de mañana o pasado mañana, porque tenemos invitados esta semana, voy a invitar a algunas hermanas que aquí está una de ellas, ¿verdad? Vamos a invitar para que comparta con ustedes. Siempre le vamos a dar que por favor ella mediten los versos de Apocalipsis 1, del 1 al 8, ¿verdad? Y del 1 al 9, así vamos a ver lo que Dios le da a alguien más. Pero yo le ruego, apunte los textos, medite en ellos, reflexione en ellos, analícelos. Yo sé que ahora los estudiantes se mantienen bien ocupados. Me decía Hugo Andrés, que es mi nieto más grande, me decía, pasamos ocupados todo el día, desde las 7 de la mañana hasta la 1, haciendo tareas. ¿Y el futuro cuál va a ser? Que sea exitoso en sus evaluaciones. Y esa acumulación de información le va a servir para cuando vaya a la universidad. Hermanos, lo mismo le digo a usted. Si usted trata de compenetrarse conscientemente de la necesidad que tiene usted de la Escritura, entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo va a alcanzar. ¿Ah? Y entonces cuando veamos las 7 iglesias, cuando veamos de Éfeso, cuando veamos de Pérgamo, cuando veamos de Tiatira, cuando veamos de Sardis, cuando veamos de Filadelfia, cuando veamos de la Odisea, cuando veamos de Tarsis, vamos a darnos cuenta, de Sardis, perdón, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos que entrar dentro del embudo voluntario de un cambio franco para agradar a Dios, para agradar a Dios, para agradar a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que la información escritural que hoy hemos dado ayude, colabore en su vida espiritual para equiparlo a usted, para que se empiece a preparar para las obras que de antemano Dios preparó para que anduviera en ellas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios lo respalde y haga en usted la obra preciosa para la cual Dios lo escogió desde la eternidad. Que Dios le bendiga, que en su casa siempre haya abundante provisión, que no carezca de ningún bien. Dios le bendiga y le guarde. Amén. Amén.